¿Qué tal? Buenos días, pues ya estamos aquí para una presentación más de un material tutorial que te permita entender algunas cosas que complemente tu formación investigativa. En el entendido que si en este tutorial voy a hablar de la articulación y aproximación conceptual en un proyecto de investigación para trazar lo que para mí sería una hoja de ruta que llegue a configurar teórica y disciplinarmente tu proyecto de investigación, es justamente una primera aproximación. Pues lo más importante es que tú consultes en la literatura especializada, pero además puedas conversar con tu profesor de metodología o quien te está dirigiendo tu trabajo recepcional o de tesis. Bien, dicho lo anterior, recuerden, les habla Genaro Aguirre Aguilar y a continuación lo que para mí sería una forma de acercarlos de manera fácil, entre comillas, a aquello que tiene que ver con una articulación y aproximación conceptual. Dicho esto, no debemos de perder de vista, y tú particularmente, que las razones de una fundamentación en el contexto de un proyecto de investigación es porque necesitamos justamente legitimar disciplinarmente nuestro proyecto de investigación. Por lo tanto, por convenciones académicas, para poder planear legítimamente un proyecto se debe de acompañar de una serie de decisiones y fundamentos teóricos. En ese sentido, hablar de una fundamentación es identificar, articular y aproximarnos en términos teóricos y conceptuales a un objeto de conocimiento y por lo tanto generar las condiciones que nos lleven a un marco teórico conceptual. En ese sentido y particularmente a partir de mi experiencia como académico e investigador, cuando yo hablo de una aproximación conceptual es desarrollar de una forma articulada una serie de conceptos que son centrales en el proyecto de investigación que estamos planeando, que estamos diseñando y que justamente nos pueden permitir construir un espacio de entendimiento teórico alrededor del problema o fenómeno que yo pretendo investigar. Hablar de una articulación conceptual es, como su nombre lo deja implícito, ordenar aquellos conceptos que pueden articular ese espacio de entendimiento que de entrada hará comprensible en términos teóricos y disciplinares lo que tú quieres investigar y a partir de ello poder dialogar con mayor claridad con tu director, con tu tutor metodológico académico al respecto de tu proyecto de investigación. Este proceso de ordenamiento que pretende la articulación se destaca particularmente por lo que voy a describir y de lo que voy a hablar a continuación. Los conceptos, si hablamos de articulación conceptual, es justamente hacer referencia a aquellos conceptos que tú, de alguna u otra forma, seguramente desarrollaste o empleaste en tu problema de investigación, has empleado en tu justificación, incluido en tu marco epistémico, es decir, en tus preguntas y objetivos de investigación y además en lo que puede ya ser tu hipótesis o supuesto preliminar. Es decir, has empleado un lenguaje formal y esa formalidad está dada justamente por el uso de conceptos, de palabras, de expresiones que tienen una cualidad, un atributo teórico y por lo tanto puede vincularse a tu disciplina. Eso es particularmente importante. Por ello, tienes que aprender a identificar esos conceptos que reúnan justamente esa condición teórica y disciplinar que desde el planteamiento del problema hasta tu marco epistémico tú puedes reconocer,
destacar, identificar y te lo traes para acá a la articulación conceptual. ¿Para qué? Para ordenarlos y poder diseñar con él un mapa conceptual. Ahorita vamos hacia allá. Esta representación a la que yo quiero que llegues en este ejercicio de articulación y aproximación conceptual es porque sin duda alguna muestra aquellos conceptos que contribuyen a comprender teóricamente tu problema, y eso es particularmente importante que tú vayas justamente haciéndolo visible a través de un ordenador gráfico como puede ser un mapa o un esquema conceptual. Eso de entrada. Pero también es importante que, hecho este ejercicio de descubrimiento e identificación de conceptos que los ordenas y te conducen a una esquematización, los definas, y un primer ejercicio valdría la pena es que sea elaborar un glosario de términos, en el entendido que justamente esta necesidad de elaborar un glosario te puede llevar, o te debe, mejor dicho, llevar a la consulta de fuentes, porque justamente las definiciones de un glosario tienen como condición ser definiciones teóricas, por lo tanto te llevan a la búsqueda de literatura especializada, a la revisión de tales fuentes y a la apropiación de aquellos conceptos de aquellas definiciones que definen tus conceptos. Algo que me parece importante destacar es que si vas a consultar un diccionario, que sea un diccionario especializado en tu disciplina, porque es preferible que sea en este nivel de especialización, porque si tú los consultas te vas a dar cuenta que no son diccionarios como los que pudiste haber utilizado en tu primaria, en la secundaria, en el bachillerato. No, son justamente por eso especializados, porque definen, pero además destacan y desarrollan aspectos vinculados al entendimiento teórico de un concepto y su definición. Este ejercicio entonces es la base justamente de lo que será después tu aproximación conceptual, y que a continuación ilustraré y hablaré acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un glosario, que diccionario.com nos dice es un catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de uno o varios textos que son difíciles de comprender junto con su significado o algún comentario. Por lo tanto, un glosario te permite a ti justamente trabajar con definiciones, pero además entender el significado de los conceptos, porque además se pueden complementar con algún comentario, que te puede llegar a encontrar en aquellos autores que justamente tú consultes. Por lo tanto, estamos hablando, dice Wikipedia, de una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema o disciplina, ordenada de forma alfabética. Eso es particularmente importante. Y voy a comentar algo. Un glosario permite un primer acercamiento a un acto de ordenamiento alfabético de aquellos conceptos que tú reconoces están en la base de entendimiento disciplinar y teórico de tu problema de investigación. Y eso sin duda alguna tiene que ver con dos cosas: con tu alfabetización académica. Esto contribuye a ello. Ya en algún momento pudiéramos hablar de alfabetización académica, pero es particularmente este proceso formativo que te va haciendo apto para dos cosas: para el manejo de un lenguaje formal que te permite en tu mañana profesional integrarte a una comunidad de práctica y discursiva, pero además te permite disciplinarmente ir haciéndote de un lenguaje formal. Y eso es especialmente importante, por una parte. Y por la otra, porque seguramente, claro, dependiendo de tu disciplina será el modelo de citación que empleas. Pero si estás en el campo de las ciencias sociales y humanidades, específicamente
en comunicación, en educación, en pedagogía, incluso para algunos casos en psicología vas a emplear esta forma de citación y por lo tanto tienes que entender que la forma en que se organizan las fuentes de consulta al final de tu proyecto de investigación o tu tesis de grado es en orden alfabético. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, este glosario, volviendo a nuestra presentación, ya de cara a una aproximación conceptual, la debes de entender como una red semántica que te permite abordar y definir esos conceptos básicos que en el glosario ya has ordenado alfabéticamente y donde comienzas a destacar no solamente conceptos, sino también categorías de análisis o variables que vas descubriendo en sus atributos teóricos, justamente por la consulta que has hecho de uno o dos autores para ir armando tu glosario. Y entonces eso es especialmente importante y que tiene que ver justamente con la alfabetización académica. Su desarrollo, dice aquí, es un ejercicio expositivo en prosa y eso es lo que hace diferente entre un glosario y una aproximación conceptual, ¿sale? Es desarrollar una exposición discursiva vinculada al desarrollo de cada concepto, sus definiciones, atributos o características que has encontrado al consultar autores y que tú te apropias de ellos justamente para exponer prosísticamente en un texto esta aproximación conceptual, como la vamos a ver a continuación en un ejemplo. Entonces, eso es particularmente importante que tú primero lo entiendas para luego poderlo desarrollar. Entonces, si hemos hablado de articulación y aproximación, una disculpa por la ausencia de la A en aproximación conceptual, digamos lo siguiente, es un espacio de entendimiento disciplinar que, como lo decíamos al inicio de esta presentación, te permitirá a ti hacer inteligible y hacer comprensible lo que tú quieres investigar por el uso de un lenguaje y la claridad con que comienzas a situar en el contexto de tu proyecto los conceptos claves de tu investigación y que luego terminará por convertirse en un capítulo que muchos le llaman teórico conceptual. Recuerda, esto que estamos hablando es para un proyecto de investigación que te encuentras planeando y diseñando, ¿ok? En lugar de hablar de marcos teóricos, como suele decirse en la literatura especializada, vamos a hacer un primer ejercicio que te permita a ti resolver y encontrar la claridad conceptual de tus justamente elementos conceptuales, como son justamente expresiones, palabras, conceptos. Eso es particularmente importante. Antes de complejizarte en un proyecto que te demanda un marco teórico conceptual. Ya, eso lo desarrollarás después, cuando has tenido contacto no solamente documental, sino también empírico con tu trabajo para poder tener la oportunidad de tomar decisiones como la exige justamente un marco teórico. ¿Por qué? Porque tienes que conocer autores, escuelas de pensamiento, modelos teóricos. Pero esa es otra historia. Aquí yo estoy hablando de una articulación y aproximación conceptual. El diseño de un esquema que conduce a una aproximación teórica en términos conceptuales. Veamos un ejemplo. Quiero llamar la atención sobre este esquemita. Fíjense, este esquemita yo lo hice originalmente en una clase para que los estudiantes entendieran justamente qué es pasar de un glosario, perdón, qué es pasar de un esquema a un glosario, ¿ok? Y luego una aproximación teórica. Aquí únicamente ilustro esto que voy a exponer a continuación con este esquemita, que luego, por cierto, formó parte de una investigación que he concluido hace un par de años y que se publicó recientemente. Estamos hablando desde el 2023, por cierto. Entonces, esta es tu articulación, tu esquema. Yo le llamo articulación, ¿sale? Porque para mí es
cobra sentido si hablo de articulación en lugar de un esquema conceptual o de un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque aquí tiene una razón de ser en el contexto de un proyecto de investigación y por lo tanto tiene una significación diferente su diseño y su empleo. ¿Ok? Entonces, innovación educativa vinculado a competencias, mediación tecnológica, competencias digitales, desde competencias, uso y apropiación de TIC y desde mediación tecnológica, procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta fue una primera aproximación, ¿sale? Que yo hice y que luego terminó por convertirse en lo que voy a mostrar e ilustrar aquí en un textito que es justamente una impresión de pantalla de un proyecto de investigación. Entonces, la aproximación conceptual es un ejercicio que te debe permitir el manejo de aquellos conceptos que has trabajado en tu glosario y que previamente has ordenado tras haberlos descubierto en tu planteamiento del problema, en tu justificación y en tu marco epistémico. Al formar parte de un proceso de alfabetización académica, debes demostrar entonces el uso, el dominio de un lenguaje formal y disciplinario. Es decir, si estudias educación o pedagogía, deben de prevalecer conceptos vinculados a esta disciplina porque al mismo tiempo se ubican en perspectivas teóricas, ¿sale? Eso es especialmente importante. Debes entender entonces a esta aproximación conceptual como un ejercicio configurativo en donde vas a recrear un puñado de conceptos que harás eh, comprensible a través del tipo de definiciones que manejas apoyados en autores, pero además contribuirás a hacer inteligible en términos disciplinares tu proyecto de investigación. Y eso me parece que es especialmente destacable. Pero además, como lo habíamos comentado previamente en una plantilla, este ejercicio de aproximación te va a permitir a ti ir desarrollando conceptos que a la larga pueden ser variables o categorías en tu proyecto de investigación. Y aquí está justamente un ejemplo. Miren, eh, reconozcamos, está pequeñito porque, como les decía, es una impresión de pantalla, pero quise hacerlo así porque permite justamente destacar lo que quiero que tú entiendas como estudiante de pregrado preferentemente, pero ¿por qué no también de posgrado? Si es un ejercicio que por primera vez vas a hacer porque te has titulado por promedio, por examen general de conocimientos, si estás en una maestría. Pero además, si estás en una maestría y te has titulado por promedio para ingresar a un doctorado, te han pedido un proyecto de investigación y estás justamente en su desarrollo, esto me parece que también te puede permitir entender de qué estoy hablando. En el entendido que, como lo dije al principio y lo diré al final de este tutorial, es una primera aproximación. Lo más importante es la consulta y lectura de fuentes especializadas. Bueno, está el esquemita, ¿sale? Y después viene un texto que si se acerca a esta presentación después de tener su reproducción, te puedes dar cuenta que destaco justamente en amarillo un primer concepto que se llama enseñanza de la investigación y que justamente la primera definición que en la aproximación conceptual desarrollo ha apoyado justamente en autores y que aquí se alcanzan justamente a ver una definición de Domínguez Laguna, está en el entrecomillado y está la definición, sale, es el primero y lo subrayo en el esquema. Después viene ambiente de aprendizaje, investigación en comunicación y TIC. Pues bueno, ambiente de aprendizaje es el que a continuación defino, ¿sale? Investigación en comunicación, que en el esquema es el segundo, en esta parte izquierda del esquemita, ¿sale? Viene investigación en comunicación, luego viene TIC, y justamente acá está tecnologías de la información y la comunicación, y como ejemplo me parece que ilustra justamente de lo que he hablado. ¿Ok? Ahora bien, en el esquema que a continuación integra esta representación gráfica, hay otros conceptos que creen esos otros conceptos en el proyecto de investigación que he publicado recientemente, también en la dimensión teórica se desarrollan, ¿sale? Ahora bien, algo de lo que no he hablado,
Este ejercicio que forma parte de un proyecto de investigación que te encuentras planeando y que he dicho conducirá a un marco teórico conceptual, es el basamento, el edificio teórico desde el cual ya en tu análisis e interpretación de resultados vas a utilizar para poder discutir teóricamente esos hallazgos o resultados que te has encontrado en tu investigación, ya no en el proyecto, sino en la investigación, tras haber realizado tu trabajo de campo y ya cuando te encuentras integrando el informe, ¿sale? Pero esa es otra historia. Bueno, dicho esto, entonces vayamos a las observaciones finales. Una articulación es un primer paso para una aproximación conceptual. ¿Por qué? Porque permite justamente el diseño de un esquema en el que tú ordenas, jerarquizas y además vinculas conceptos básicos que has descubierto en tu planteamiento del problema, en la justificación, en tus preguntas objetivos, incluidas en algunos casos las hipótesis y supuestos preliminares. Eso es especialmente importante. Por lo tanto, ese esquema te conduce a una aproximación conceptual, que es justamente de lo que he hablado en la última parte de este tutorial, una configuración teórica que permite integrar y desarrollar de manera ordenada los conceptos que son primordiales definir y describir, perdón, teóricamente, para que luego en el marco teórico los discutas, pero ya desde perspectivas teóricas, desde escuelas de pensamiento, desde autores, para poder decidir de un puñado, de un puñado de teorías, cuál es la que más te convence y se te hace pertinente para poder atraer a tu trabajo y apropiártelo, ¿sale? Eso no lo vamos a hacer aquí porque es un ejercicio descriptivo de aproximación para poder aclarar desde dónde estás pensando tus conceptos básicos y por ello generar estas condiciones para mejor dialogar con tu director de tesis o trabajo recepcional y con tu tutor académico o metodológico. Hasta aquí esta aproximación. Les ha hablado Genaro Aguirre y recuerden, es justamente eso, una primera aproximación. Lo más importante es que después de esto corras a internet, a tu biblioteca virtual, busques justamente lecturas que te hablen acerca de esto de lo que he hablado, las aproximaciones teóricas en el contexto de la planeación de proyectos de investigación. Nos escuchamos y vemos en la siguiente. Chao.